Al ver esto, ¿ustedes qué piensan? Esto se puede agrupar dentro o se puede nombrar con un solo nombre. ¿Cómo podríamos definir esto? Herramientas, ¿cierto? Herramientas. Y yo creo que todos aquí sabemos que hay muchas cosas en la vida que no se pueden llegar a hacer si no tenemos las herramientas adecuadas, ¿verdad? O sea, si yo me pincho y no tengo una cruceta para bajar la llanta, pues no la voy a poder bajar, ¿cierto? Y así, otra cantidad de cosas en nuestra vida no las vamos a poder hacer si no tenemos las herramientas adecuadas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Hace algunos días hablamos de la manera en que Dios trabaja para cambiar y para transformarnos, ¿sí? Todos nosotros, quizás como cristianos, enfrentamos el desafío de lidiar con cosas que no están bien en nuestras vidas, ¿cierto? Nuestro temperamento, malos deseos, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? El rencor, el odio, el resentimiento, bueno, una cantidad de cosas con las cuales luchamos por cambiar, ¿cierto? Pero a veces nos frustramos porque no las podemos cambiar, ¿cierto? No podemos cambiar, no podemos mejorar en áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar y que necesitamos mejorar. Yo no sé si usted se ha llegado a sentir frustrado alguna vez por eso, por intentar cambiar algo que usted sabe que está mal en su vida y no poder hacerlo, ¿cierto? Eso genera frustración en nuestras vidas. Y claro, hay cosas que realmente son muy duras y son muy difíciles de cambiar. Hay que ser honestos y hay que ser realistas sobre eso. Sin embargo, yo creo que Dios nos muestra en su palabra una manera, un camino, una forma para que podamos cada día experimentar un cambio genuino, un cambio verdadero, ¿sí? Y yo creo que ahí necesitamos ponerle mucho cuidado, ponerle mucha atención, porque normalmente cuando hablamos de cambios en nuestra vida, pues nosotros intentamos hacerlos con una buena intención, con una buena motivación, pero en la vida las buenas intenciones y las buenas motivaciones no son suficientes. Como alguien dijo, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones y con buenas motivaciones. Creo que necesitamos tener más que buenas intenciones, necesitamos tener más que buenas motivaciones para poder tener un cambio genuino y para poder tener un cambio verdadero en nuestra vida. Necesitamos entender cómo Dios lo hace o cómo Dios lo quiere hacer. Y lo primero que nosotros necesitamos recordar es que Dios no nos invita ni nos dice que nosotros nos tenemos que cambiar a sí mismos. Dios no habla acerca de eso. Dios nos invita a ir a Él, a exponernos delante de Él, para que Él finalmente sea el que nos cambie y el que nos transforme. ¿Sí? Esa exposición a Dios, ese acercamiento a Dios, ese caminar con Él, es lo que nos va a ir cambiando y lo que nos va a ir transformando. Sin embargo,
Dios usa herramientas como estas, o sea, similares, no como estas, sino similares a estas. Dios usa herramientas para trabajar en nuestras vidas. Sí, Dios usa herramientas. Y hoy quiero hablar de esas herramientas que Dios usa para trabajar en nuestras vidas y que Dios nos las da para que nosotros también de manera responsable podamos usarlas. Y de esta manera podamos ver cada día la obra de Dios perfeccionarse más y más en cada uno de nosotros. Así que vamos a mirar hoy un poco acerca de esas herramientas que Dios usa y que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos ver un cambio y podamos ver una transformación en nuestras vidas y podamos disfrutar de los buenos planes, de los buenos propósitos del Señor para con nosotros. La primera herramienta que quisiera que miráramos hoy la encontramos en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Versículo 1 y versículo 2 nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y la primera herramienta de la cual quiero hablar acá es acerca de la meditación. Cuando nosotros escuchamos la palabra meditación, quizás no es muy bien recibida. Normalmente pensamos que meditar es que alguien se sienta y cruza las piernas y levanta las manos y pone la mente en blanco, ¿cierto? Muchas veces podemos pensar que eso es la meditación, pero la Biblia habla de la meditación. Y la Biblia también nos deja ver un poco acerca de qué es realmente la meditación. Y por eso la primera herramienta que Dios pone a nuestra disposición para mantener una vida conectada con Él y una vida en continuo cambio y transformación es esto, es la meditación. Alguien dijo que nadie es más influyente en nuestra vida que nosotros mismos. Nadie nos habla más de lo que nosotros nos hablamos a sí mismos. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Nosotros vivimos en un diálogo continuo con nosotros mismos. Vamos por la calle, estamos en la casa y estamos hablando la mayor parte del tiempo con nosotros mismos, ¿verdad? Estamos mirando cosas, interpretando cosas, analizando cosas y hablándonos. Vivimos continuamente con un diálogo ¿qué? Interno, que ¿quién lo hace? Nosotros mismos. Nadie es más influyente en nuestra vida que lo que somos nosotros mismos. Nadie nos habla más de lo que nosotros nos hablamos a sí mismos. Por eso yo creo que vale la pena ponerle un poco de atención a qué es lo que nosotros nos hablamos a sí mismos, qué es lo que nosotros nos decimos a sí mismos. ¿No creen ustedes que vale la pena revisar un poco qué es lo que nos estamos hablando a sí mismos? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo a sí mismos? ¿Cierto? Muchas veces estamos diciéndonos cosas y hablándonos cosas a sí mismos que no son correctas, que no son sanas, que no son buenas, ¿cierto? Y resultamos indispuestos con otros porque estamos nosotros mismos pensando, interpretando
y hablándonos cosas que no sabemos si son así o no son así. Entonces el Señor sabe que aquello en lo cual enfocamos la mente y aquello que nos hablamos a nosotros mismos determina gran parte de lo que es nuestra vida. Por eso David en el Salmo 103 le dice a su alma: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. David se estaba hablando a él mismo, le estaba hablando a su alma, y le estaba hablando a su alma de algo que debía hacer y que no debía olvidar. Entonces, cuando nosotros miramos acerca de la meditación, necesitamos entender que la meditación es enfocar nuestros pensamientos hacia aquellas verdades acerca de Dios y acerca de la vida, y mantener enfocada la mente en eso. ¿Sí? Es enfocar nuestra mente, nuestros pensamientos en las verdades acerca de Dios y en las verdades acerca de su palabra, acerca de la vida. No hay mejor forma cuando llegan a nuestra mente malos pensamientos que inmediatamente sacar verdades de la palabra y empezar a enfrentar esos malos pensamientos con esas verdades de la palabra. Pero también necesitamos ser conscientes de que debemos vigilar qué es lo que estamos pensando muy frecuente, porque a veces nos puede pasar que la mente se va volando hacia cosas y hacia pensamientos que no son buenos, que no son sanos, y nosotros no estamos haciendo nada. Simplemente estamos dejando que vuele, simplemente estamos dejando que la mente fantasee con cosas que no son buenas, que no son sanas. Y ahí no estamos precisamente meditando y no nos estamos influenciando bien y no nos estamos hablando bien a nosotros, sino estamos permitiendo que otras cosas influencien sobre nuestras vidas. Entonces, meditar tiene que ver con enfocar y poner la mente en las verdades acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de la vida, de cómo Dios nos muestra la vida a través de su palabra. Es fantasear con Dios, fantasear con sus enseñanzas, fantasear con sus verdades, profundizar en lo que hemos leído de su palabra, en lo que escuchamos a través de un mensaje, en lo que podemos percibir a través de las cosas diarias que nos pasan en la vida, y cómo a través de ellas podemos ver a Dios y podemos ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Eso es meditar, enfocar la mente en las verdades acerca de Dios, acerca de la vida, fantasear, profundizar. Mire, una cosa es leer un pasaje de la Biblia y ya, o escuchar un mensaje y ya. Pero ¿qué pasa si yo simplemente no lo leo o lo escucho, sino que empiezo, como decimos por ahí popularmente, a echarle cabeza? ¿Qué pasa? Cuando lo empiezo a analizar, a pensar, me detengo ahí, me quedo ahí, no sigo como rápido, sino me quedo ahí y empiezo a pensar. Eso es meditar, es quedarme ahí pensando en eso, analizando eso, escudriñando eso, profundizando eso. Miren, cuidar nuestra mente es algo tan esencial para poder disfrutar de una vida en libertad y en conexión con Dios. Continuamente
el diablo está atacando y bombardeando nuestra mente de una manera incansable, de una manera incesante. Y por esa razón, alguien dijo, ¿no?, que una mente desocupada es el taller perfecto para que Satanás haga y fabrique una cantidad de cosas. Dios no quiere que tengamos la mente desocupada. Y cuando hablo de tener la mente desocupada, no me refiero a estar haciendo trabajos, porque yo puedo estar haciendo trabajos, pero al mismo tiempo en la mente tiene una cantidad de basura. No es trabajar, es tener la mente llena y ocupada en pensar en lo bueno, como dice Filipenses capítulo 4. Miremos por favor Filipenses capítulo 4. Cuando conocí al Señor, pues imagínense cómo está la mente de alguien que recién conoce al Señor. Pues es una mente llena de toda cantidad de basura y de porquerías, ¿cierto? Hay que ser realistas. Filipenses capítulo 4 versículo 8, y uno de los primeros versículos que el Señor me guió a aprenderme y a memorizarme fue este. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí Dios nos está diciendo en qué cosas debemos de pensar. Todo lo que es bueno, ¿cierto? Entonces cuando llega algo a mi mente, yo tengo que revisar, ¿esto es bueno? Si no es bueno, yo tengo que empezar a hacerle el quite a eso, ¿cierto? Todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si yo noto que hay un pensamiento que es diferente a esto, inmediatamente lo voy a rechazar, no lo voy a tolerar, no lo voy a permitir en mi mente. Y esa es una batalla muy continua que todos nosotros libramos. Es una batalla constante que todos necesitamos librar, y que la libramos ¿dónde? Aquí, en la mente. Y que yo necesito pararme firme ante esos pensamientos sucios que quieren venir a arraigarse, que quieren venir a vivir en mi mente, y tengo que decirles no, y tengo que recordar lo que Dios me dice, y tengo que entonces quitar la mente de ahí y ponerla en lo que Dios me está mostrando, en lo que Dios me está diciendo. Así que la meditación es una herramienta y es algo que nosotros necesitamos practicar cada día para que podamos mantener un corazón y una mente atento y sintonizado con lo que Dios es y con lo que Dios quiere para nuestras vidas. La segunda herramienta que Dios nos da está ahí mismo en Salmos capítulo 1 versículo 1 y 2, específicamente en el versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O en otras palabras está diciendo, en su ley piensa de día y de noche. O sea, ¿en qué se la pasa pensando? En la palabra de Dios. Y eso no es ser religioso, eso no es ser fanático. O sea, eso es un cristiano que sabe que su alimento saludable y que su enfoque en la vida debe ser ahí, en la palabra de Dios. Porque si no la ponemos ahí, resultamos yéndonos hacia cosas que no son correctas y buenas para nuestra vida. Así que la segunda herramienta es eso, es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios viéndola desde otra forma como normalmente la vemos o como normalmente la leemos. Qué
busca usted cuando lee la Biblia? ¿Qué desea usted encontrar cuando usted lee la Biblia? Seamos honestos, tranquilos. Aprender de Él. Respuestas, ¿cierto? Acercarnos al Señor a través de la palabra. Pues Dios deja la Biblia principalmente para que encontremos dos cosas o conozcamos dos cosas a través de ella. Y esas dos preguntas es lo que nos ayuda a poderle dar una interpretación más correcta a la Biblia y a poder sacar y extraer de ella aquello para lo cual realmente Dios la ha dejado. Y hay dos preguntas que yo les animo a hacernos cuando leemos la Biblia, cuando leemos un pasaje de la Biblia, para poder en verdad sacar de ella lo que Dios quiere para nosotros. Y esas dos preguntas es: la primera, ¿qué dice ese pasaje acerca de Dios? El primer propósito de la Biblia es revelarnos, mostrarnos y darnos a conocer quién es Dios. O sea, la Biblia en primer lugar no es un libro de promesas bonitas, de que cómo Dios te va a bendecir, de cómo Dios... No, la Biblia en primer lugar tiene como propósito mostrarnos y revelarnos y darnos a conocer quién es Dios. ¿Sí? Así que cuando leemos un pasaje de la Biblia, lo primero que yo tengo que preguntarme para poder interpretarla bien es: ¿qué me está mostrando este pasaje? ¿Qué me está mostrando este versículo acerca de quién? Acerca de Dios. O sea, nosotros no somos el centro de la Biblia, porque a veces normalmente, ¿qué Dios me quiere hablar a mí? ¿Qué Dios quiere para mí? O sea, normalmente todo lo tratamos de traer hacia nosotros. Y no es así. La Biblia en primer lugar no trata de nosotros. La Biblia en primer lugar trata de Dios, de quién es Dios. Y por eso cuando leamos la Biblia y la querramos interpretar bien, hagámonos esa pregunta: ¿qué me está mostrando este pasaje acerca de Dios? ¿Qué estoy viendo acerca de Dios? Por ejemplo, yo estoy leyendo el Antiguo Testamento en estos momentos. Estoy leyendo el libro de Jeremías, fuertísimo. Los juicios de Dios son aterradores. Pero ¿qué puedo yo ver en eso? O sea, cuando Dios le anuncia al pueblo que van a vivir una época de destierro, que sus enemigos van a venir y los van a acabar y los van a destruir, y que incluso se van a comer hasta los unos a los otros. O sea, unas cosas aterradoras. Y muchos dirán: bueno, pero ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer algo así? ¿No? Pero cuando uno mira lo que esta gente hacía, ¿cierto? Que tenían dioses, ídolos por todos los barrancos, los peñascos que habían, y que llevaban a sus hijos y los ofrecían en sacrificio en el fuego a esos dioses, pues uno dice: no, Señor, es que no merecen menos. O sea, ¿qué puedo yo ver ahí en escenas tan aterradoras como esas? ¿Qué puedo yo ver ahí? Yo puedo ver a un Dios justo. Yo puedo ver la justicia de Dios. Y yo puedo entender que así como Dios es paciente y misericordioso, yo no debo jugar con eso, porque en algún momento esa paciencia, esa misericordia de Dios se acaba y Dios establece justicia. Y cuando Dios hace justicia, o sea, Dios es lento para la ira, pero cuando Dios desata su ira, miren, o sea, es aterrador. O sea, es aterrador. Sí, que no debemos buscar que eso pase o que eso suceda en medio de nosotros.
Yo veo la justicia de Dios aún en textos tan difíciles como esos. Veo a un Dios justo, pero aún veo a un Dios justo siendo misericordioso. ¿Por qué? Porque a pesar de eso les envía a Jeremías y les envía al profeta para que les anuncie, para que les advierta: miren lo que les va a pasar, miren lo que les va a venir. Y sin embargo, a pesar de que Dios les envía a Jeremías, iban a matar al pobre Jeremías. O sea, ¿se imaginan ustedes lo terribles que somos nosotros? Entonces Dios tiene que actuar. Entonces lo primero que nosotros necesitamos preguntarnos al leer la Biblia es: ¿qué me está mostrando este pasaje acerca de Dios? Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos a la hora de leer la Biblia para poder extraer de ella lo que Dios tiene es: ¿qué está diciendo este pasaje acerca de mí? Primero, ¿qué está diciendo acerca de Dios? Y segundo, ¿qué está diciendo acerca de mí? O sea, ¿qué me está mostrando Dios de mí en ese pasaje? Y yo creo que en ese pasaje, lo que Dios, tomando como ejemplo el texto que estoy leyendo actualmente, que es el libro de Jeremías, pues ese texto y esos libros, esos capítulos, lo único que muestran es la condición tan tenaz del corazón del ser humano. Que como aunque hacemos lo malo, muchas veces no cambiamos. O sea, y a pesar de que Dios nos habla y a pesar de que Dios insiste una y otra vez, nosotros somos obstinados y seguimos por nuestros malos caminos. O sea, el corazón del hombre, como lo dice el mismo Jeremías, engañoso y perverso es nuestro corazón. Pero también, ¿cierto?, podemos ver a través de esto la necesidad que tenemos de ser cambiados y de ser transformados. Entonces, dos preguntas sencillas, pero de tanta ayuda cuando leemos la Biblia para poderla interpretar correctamente. La primera: ¿qué me dice este pasaje acerca de Dios? Y la segunda: ¿qué me está hablando acerca de mí? ¿Qué me está mostrando acerca de mí este pasaje? ¿Y qué espera Dios que yo haga en respuesta a eso que yo estoy viendo de Dios y a eso que yo estoy viendo acerca de mí mismo? ¿Cierto? ¿Qué espera Dios que yo haga? Así que la segunda herramienta que nosotros tenemos es la Biblia, pero sabiéndola entender e interpretar a la luz de estas dos preguntas: ¿qué me muestra acerca de Dios? ¿Y qué me muestra acerca de mí mismo? La tercera herramienta, muy conocida, pero difícil de mantenernos en ella: la oración. ¿Cuántos sabemos acá acerca de la importancia, los beneficios y el poder de la oración? ¿Sí sabemos sobre la importancia, los beneficios y el poder de la oración? ¿Ha orado usted alguna vez y ha visto obrar a Dios? Creo que todos, ¿verdad? Sin embargo, hay una realidad, y es que no es fácil mantenernos en una vida continua y constante de oración. ¿Cierto? De repente uno puede tener momentos donde ora fervientemente, pero otros donde se ocupa, se cansa, se distrae, se desanima. Momentos donde es fácil orar. ¿Sí ha tenido usted momentos donde es fácil orar y otros donde bosteza, donde no, como que no despega? ¿Sí les pasa eso? Eso nos pasa a todos y es parte de la lucha y de la batalla que tenemos cada día con nuestra vida de oración. Pues para nosotros poder mantener más constantes y más continuos en nuestra vida de oración, necesitamos encontrar algo que en cierta forma nos ayude a encender nuestra vida de oración.
Sí me hago entender, o sea, necesitamos un encendedor, ¿cierto? Cuando uno tiene la estufa de gas y no tiene directamente la chispa, entonces usamos una mechera para ¿cierto?, prenderla. Así a veces necesitamos con nuestra vida de oración tener un encendedor. ¿Y cómo así un encendedor para nuestra vida de oración? Muchas veces puede ser un encendedor que yo coloco algo de música, de adoración, y me puede esto ir ambientando y ayudando para entrar en esa conexión con Dios. Otras veces, o para otras personas, puede ser leer primero un texto de la Biblia o algún libro devocional, y a través de esa lectura encontrar como una motivación, encontrar un empujón, por así decirlo, para luego encender mi vida de oración. Y creo que también algo que nos ayuda mucho para encender y cultivar nuestra vida de oración es orar con otros. ¿Sí? Cuando oramos en comunidad, o cuando yo voy con mi amigo, mi amiga, y oramos juntos, eso también es una manera de encender nuestra vida de oración. Y como iglesia, nosotros tenemos unos espacios a propósito: los martes a las 6:30 acá presencial, los jueves a las 6 de la mañana virtual por WhatsApp, para orar juntos. Y qué bueno que nosotros podamos animarnos, pero también podamos identificar cuál es mi encendedor. Otras veces puede ser simplemente comenzar diciéndole al Señor: Señor, hoy me está haciendo muy difícil orar. Ayúdame por favor a tener la fortaleza, la libertad para orar, para hacerlo como realmente debo de hacerlo. Y ahí empiezo a orar y empiezo a pedirle al Espíritu que me ayude, y de repente, personalmente, esa es la que más utilizo. Empiezo a orar y a decirle: Señor, hoy está difícil para orar, pero por favor ayúdame, dame las fuerzas, dame las palabras, dame la libertad para que yo lo pueda hacer. Sin darme cuenta ya estoy orando, ya empecé. Y el Espíritu ve nuestra debilidad, el Espíritu ve nuestra necesidad, y como dice su promesa, el Espíritu viene y nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu viene y nos da la fortaleza, las palabras, la guianza y la dirección para orar y pedir conforme debemos hacerlo en ese preciso momento de nuestra vida. Alguien dijo que cuando no tenemos ganas de orar es cuando más necesitamos hacerlo. O sea, cuando no hay ganas de orar es cuando más mal estamos y más necesitamos orar y decirle: Señor, ayúdame, porque estar en este estado y en esta condición no es una buena señal. Es porque mi vida está apagándose y yo necesito volver y acercarme a la fuente de vida. Necesito volver al Señor. Así que la tercera herramienta que Dios nos da es la oración. La cuarta herramienta que Dios nos da, el ayuno. El ayuno. Y cuando nosotros hablamos de ayuno, hablamos de abstenernos de comer un alimento físico, material, para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro corazón. Nosotros aquí en la iglesia creemos en el ayuno como un medio de gracia, o como una herramienta que Dios ha provisto para nosotros, para que a través de enfocarnos más tranquilamente, sin la distracción de
o sin la ocupación de estar comiendo, o sin la distracción de la llenura luego de la comida, sino teniendo más la libertad para orar, para buscar al Señor, creemos, como el mismo Señor Jesús lo practicó. Nuestro Señor ayunó, ¿verdad? Ahora, si Él ayunó siendo Dios Todopoderoso, ¿será que nosotros necesitamos hacerlo? Claro, o sea, necesitamos hacerlo. Y Él lo dejó como un modelo. Y por esa razón, cuando nosotros hablamos de esta herramienta del ayuno, necesitamos entender que muchas veces nuestra vida necesita no solo una oración normal o acostumbrada que hacemos todos los días, o un devocional que hacemos todos los días, normal. A veces nuestra vida necesita un plato más fuerte. Nuestra vida espiritual a veces necesita una recarga mayor que la recarga que hacemos normalmente en nuestro diario devocional. Necesitamos un tiempo más profundo de oración. Necesitamos un tiempo más quieto, más profundo en la palabra. Necesitamos un tiempo más quieto y más prolongado en la presencia de Dios, porque hay cosas que Dios tiene que trabajar y que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Y para eso es el ayuno. Es entender que con el devocional diario a veces no es suficiente. Yo necesito saber momentos específicos de mi vida, tiempos específicos, temporadas específicas donde yo necesito subir al monte, como lo hacían en el Antiguo Testamento Moisés, Elías y estos hombres de Dios, como el mismo Señor Jesús lo hizo apartándose en el desierto y estando allí delante de Dios. Necesitamos como pueblo de Dios ser conscientes de esa necesidad, ¿sí?, de apartarnos en ayuno. Y cuando lo hacemos, ¿saben ustedes qué pasa? Nuestro corazón se vuelve más sensible a Dios. Nuestro espíritu se aviva de una manera muy especial, porque nos ponemos más disponibles para Dios. Estamos más dispuestos para Dios. Necesitamos practicar esta disciplina. Para mí al principio no fue fácil. Me daba mucha hambre. No sé si los que han ayunado, pero para mí al principio no era fácil ayunar. Me daba mucha hambre. Pero es parte de la disciplina que necesitamos aprender a desarrollar sobre nuestro cuerpo. Y es más, el ayuno es saludable. Médicamente también el ayuno es saludable. Obvio, hay que hacerlo. Si tienen condiciones especiales de salud, hay que saberlo hacer, de tal manera que no vayan a afectar su salud. Pero el ayuno es saludable. O sea, cuando Dios establece algo para que lo hagamos, no es porque nos va a hacer daño, es porque es sano y es saludable. Pero el ayuno también no es solo abstenernos de alimentos. El ayuno es podernos dedicar a buscar más intensamente a Dios. Porque yo puedo dejar de comer, pero si yo sigo por allá metido en el celular, si yo sigo por allá solo trabaje y no me dedico a buscar intensamente a Dios, pues estoy aguantando hambre, no estoy ayunando. El ayuno es abstenernos de comer alimentos, pero dedicarnos a buscar más intensamente y más profundamente a Dios. Y también el ayuno no es solo abstenernos de alimentos. O sea, si alguien por alguna razón de salud no puede dejar de comer completamente, pues podemos ayunar de otras cosas que nos esclavizan y de cosas que nos quitan el hambre por Dios. O sea, yo también puedo ayunar
no solo dejar de comer alimentos, no solo abstenerme de alimentos, sino que también por el bienestar de mi alma, yo necesito ayunar y abstenerme de otras cosas, ¿sí? Que me esclavizan y que matan en mí el hambre por Dios. Muchas veces necesitamos ayunar del televisor, otras veces necesitamos ayunar del teléfono, ¿cierto? De las redes, y de estar ahí distraídos y de estar ahí metidos, porque lo único que eso hace es distraernos a veces, mantenernos la mente ocupada en algo que no es bueno para nuestra vida. Entonces necesitamos mirar de qué abstenernos: televisión, internet, teléfono, de trabaje y trabaje y trabaje, que a veces solo es trabaje y trabaje, y a veces yo tengo que abstenerme de trabajar un día por decir: este día voy a dedicárselo, verdad, de corazón y enteramente a Dios, y me abstengo de trabajar. Me abstengo de ciertos gustos que tengo, que practico este deporte, que tengo este hobby, este entretenimiento. Lo siento, pero de pronto durante un día, 2 o 3 días no lo voy a poder practicar, porque ese tiempo lo voy a sacar y lo voy a dedicar para Dios. No es que esté malo hacerlo, no es que esté malo jugar, no es que esté malo entretenernos, pero hay momentos de la vida donde Dios no nos quiere jugando, donde Dios nos quiere orando, donde Dios nos quiere ahí delante de Él, escuchándolo y recibiendo su guianza y su dirección. Si me hago entender, es estar disponibles para Dios en los momentos que Él espera y ve que nosotros necesitamos estar ahí. Así que el ayuno es otra de las herramientas que Dios nos deja. Y finalmente quiero hablar de algo más: el evangelismo. Pero ese evangelismo está conectado con algo más, y es un medio y una herramienta poderosa que Dios nos ha dejado. Se llama caminar con otros, se llama la iglesia. Eso es la iglesia, es no caminar solos, sino caminar acompañados. Todos nosotros necesitamos caminar acompañados, ¿verdad? O sea, si yo voy a hacer un trabajo solo y tengo la facilidad o la oportunidad o el privilegio o la bendición de que alguien más me ayude, pues mucho mejor, ¿verdad? Y Dios nos deja la iglesia no como un lugar para venir o una comunidad que se reúne un domingo, sino una comunidad para caminar y vivir juntos y ayudarnos juntos, llevar los unos las cargas de los otros, confesar los unos a los otros sus pecados, y que cuando confesemos nuestros pecados o cuando otros nos confiesen sus pecados, podamos ser instrumento en las manos de Dios para dar ánimo, para dar apoyo y ayuda al otro, no para juzgar, no para rechazar al otro, sino para ayudarlo. Porque si otro me está confesando a mí sus debilidades, sus fallas, es para que yo pueda ser un instrumento en las manos de Dios para ayudarlo, para acompañarlo y para que de alguna manera pueda superar eso con lo cual está luchando. Para eso es la iglesia, para que caminemos juntos, para que nos ayudemos, para que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Cuando le confesamos a otro nuestras debilidades y nuestros pecados, vamos a ser libres del poder que eso tiene sobre nuestra vida en la soledad. Porque cuando ocultamos cosas, eso tiene poder y tiene dominio sobre nuestra vida. Yo no sé si les ha pasado que a veces uno está cargado con cosas
y el simple hecho de que alguien lo escuche, de uno podérsela contar a alguien, ya uno siente como un descanso. No sé si les ha sucedido, ¿sí? Ahí está la bendición de la comunión unos con otros, y en esa comunión la confesión. Oiga, mire, estoy mal en esto. Ahora yo también les animo, en esa confesión hay que buscar personas que sean maduras, de buen testimonio, serias, confiables, porque pues tampoco es prudente ir a contarle a todo el mundo, ¿verdad? Porque en lugar de poder recibir un buen consejo o poder recibir ayuda, pues puedo estar recibiendo algo que no me va a ayudar. Así que necesitamos vivir en comunidad, caminar en comunidad. Cuando yo me alejo de la iglesia, cuando yo no me relaciono con otros de la iglesia, me estanco, no avanzo. Necesitamos estar en comunión unos con otros. Necesitamos involucrarnos con la iglesia, conectarnos con la iglesia, porque en ese caminar juntos Dios está trabajando en nuestras vidas. Cuando yo hablo con otro creyente, cuando yo comparto con otro creyente, ahí estaré escuchando muy frecuentemente la voz de Dios a través de ese creyente, o estaré yo siendo un instrumento para llevar palabra de Dios a la vida de esa persona. Así que la iglesia y la comunión unos con otros es una herramienta para la transformación de nuestro corazón y de nuestra vida. Así que conectémonos, caminemos juntos, busquemos personas que nos inspiren confianza, abramos nuestro corazón y oremos unos por otros por nuestras debilidades. Yo quisiera que termináramos este tiempo haciendo precisamente eso. Por favor, coloquémonos de pie y por favor acerquémonos a alguien de confianza o alguien que esté cerca a nosotros y oremos unos por otros. Terminemos en esta mañana orando unos por otros. Terminemos este tiempo haciendo precisamente eso, orando unos por otros. Señor, gracias. Vamos a orar en esta mañana como el Señor guíe unos por otros. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos estar reunidos hoy en este lugar, Señor. Gracias por nuestros hermanos que caminan junto a nosotros, que viven esta misma fe, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esa mano extendida sobre nosotros, porque a través de ese abrazo que hoy podemos tener de otros, Señor, tú nos estás hablando que no estamos solos. Tú nos estás hablando, Señor, y nos estás mostrando la realidad de tu presencia, la realidad de tu fidelidad para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu, Señor, que se mueve en medio de nosotros cuando nos unimos, Dios, cuando nos ponemos de acuerdo, Padre, cuando usamos la compasión y la misericordia hacia otros. Padre, allí tú estás, donde hay amor, donde hay unidad. Señor, allí está tu Espíritu, Dios. Y hoy oramos unos por otros, Señor, en este lugar. Hoy oramos, Padre, para que a través, Señor, de esa comunión, de ese compañerismo, para que a través de la palabra, para que a través de la oración, para que a través de la meditación, para que a través de estas herramientas que tú nos has dado, Dios,
podamos levantarnos y podamos edificar, Señor, lo que tú tienes para otros, lo que tú tienes para nuestras vidas, lo que tú tienes para tu iglesia en este lugar, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú traes libertad, Señor. Tú rompes las cadenas, los yugos, derribas toda obra de maldad, toda obra del maligno, Señor, toda oscuridad, toda tiniebla, toda confusión, toda tristeza, todo desánimo, en el nombre de Cristo cae, en el nombre de Cristo se va, Señor, aún toda enfermedad, Señor, porque tu palabra dice que oremos unos por otros para que recibamos sanidad, sanidad en el alma, sanidad en el cuerpo, Señor, sanidad familiar, Señor. Oro para que se levanten altares en cada hogar, en cada familia, de devocionales, de oración, Señor, para que tu iglesia entre en un gran despertar espiritual, Señor, entre en un gran avivamiento espiritual, Señor. Oro y pido en esta mañana por un despertar y por un avivamiento espiritual para tu iglesia en este lugar, Señor. Que cada corazón, que cada alma, que cada vida sea despertada al amor hacia Cristo, sea despertada hacia la fe en Cristo, sea despertada hacia la confianza en Cristo nuestro Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias por lo que, Señor, haces. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, bendito Dios.